Oremos con la lección divina hoy martes 10 de septiembre de 2024, semana 23 del tiempo ordinario, tercera semana de Salterio. Celebramos en este día nuestra Santa Iglesia a San Nicolás de Tolentino, presbítero, patrono de las almas del purgatorio. Hagamos oración. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy leemos y meditamos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos del 12 al 19. Por aquellos días se fue al monte a orar. Se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Juan, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celote, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírlo y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Reflexión. El Evangelio de hoy trae dos asuntos. Primero, la elección de los 12 apóstoles, y luego esta multitud enorme de gente que quiere encontrarse con Jesús. El Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre los 12 que fueron escogidos para vivir con Jesús como apóstoles. Los primeros cristianos recordaron y registraron los nombres de estos 12 y de algunos otros nombres de hombres y de mujeres que siguieron a Jesús y que después de la resurrección fueron creando comunidades para el mundo. Hoy también todo el mundo recuerda el nombre de algún catequista o profesora que fue significativo en nuestra formación cristiana. Lucas, en el capítulo 6, 12, 13, nos habla de la elección de los apóstoles. Antes de proceder a la elección de los 12 apóstoles, Jesús pasó toda la noche entera en oración. Rezó para saber a quién escoger y escogió 12, cuyos nombres están en los evangelios, y ellos recibirán el nombre de apóstol. Apóstol significa enviado, misionero,
Fueron llamados para realizar una misión, la misma que Jesús recibió del Padre. En Marcos se concretiza más y se dice que Dios los llamó para estar con Él y enviarlos en misión. Los nombres de los 12 apóstoles, con pequeñas diferencias, son en Son iguales en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. Gran parte de estos nombres vienen del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Simeón es el nombre de uno de los hijos del patriarca Jacob. Santiago, el mismo nombre que recibe Jacob, que tiene Jacob. Judas es también nombre de otro hijo de Jacob. Mateo tenía el nombre también de Leví, que fue otro hijo de Jacob. De los 12 apóstoles, 7 tienen nombres que vienen del tiempo de los patriarcas. 2 veces Simón, 2 veces Santiago, 2 veces Judas y una vez Leví o Mateo. Esto revela la sabiduría y la pedagogía del pueblo. A través de los nombres de patriarcas dados a sus hijos y a sus hijas, mantuvieron viva la tradición de los antiguos y ayudaron a sus hijos a no perder identidad. ¿Y tú qué nombre les das a tus hijos y a tus hijas? Jesús baja de la montaña. La multitud lo busca. Al bajar del monte, ya con los 12 apóstoles, Jesús encuentra a una multitud inmensa de gente que trataba de oír su palabra, tocarlo por lo menos, porque de él salía una fuerza que daba vida. En esta multitud había judíos extranjeros, gente que estaba desorientada, abandonada y enferma. Jesús acoge a todos los que le buscan, judíos y paganos. Este es uno de los temas preferidos por Lucas. Estas 12 personas llamadas por Jesús para formar la primera comunidad no eran santas, eran personas como nosotros, comunes, tenían sus virtudes y sus defectos. Los evangelios nos informan muy poco sobre sobre la forma de ser o el carácter de cada uno de ellos, pero lo poco que se nos dice es motivo de consolación para nosotros. Pedro era una persona generosa y entusiasta, pero a la hora del peligro y de la decisión, su corazón se encoge y se vuelve para atrás. Llega a ser Satanás para Jesús. Jesús le dio el apellido de Piedra. Pedro por sí mismo significa piedra. Se volvió piedra, se volvió roca porque Jesús rezó por él. Santiago y Juan estaban dispuestos a sufrir con Jesús y por Jesús, pero eran muy violentos. Jesús los llama los hijos del trueno. Juan parecía tener ciertos celos, quería a Jesús solo para su grupo. Felipe tenía una forma de ser acogedora, sabía poner a los demás en contacto con Jesús, pero no era muy práctico en resolver los problemas. A veces era medio ingenuo. Hubo momentos en que Jesús perdió la paciencia con él, pero Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y aún no me conoces. Pregunta que está
en los evangelios. Andrés, hermano de Pedro, amigo de Felipe, era más práctico. Felipe recurre a él para resolver los problemas. Fue Andrés el que le llamó a Pedro. Fue Andrés el que encontró al niño con 5 panes y 2 peces. Bartolomé parece haber sido el mismo que Natanael. Este era del barrio y no podía admitir que nada bueno pudiera venir de Nazaret. Tomás fue capaz de sustentar su opinión una semana entera contra el testimonio de todos los demás, pero cuando vio que estaba equivocado, no tuvo miedo en reconocer su error. Era generoso, dispuesto a morir con Jesús. Mateo o Leví era publicano, cobrador de impuestos como Zaqueo y trabajaba para el Imperio Romano. Eran personas comprometidas, muy comprometidas con el sistema opresor de la época. Simón, por el contrario, parece haber sido de movimiento que se oponía radicalmente al sistema que el Imperio Romano imponía al pueblo judío. Por eso tenía el apellido de Zelota. El grupo de los Zelota llegó a provocar una rebelión armada contra los romanos. Judas era el que se ocupaba del dinero del grupo y fue el que llegó a traicionar a Jesús. Le tocó la peor parte. Santiago el Alfeo y Judas Tadeo. De estos dos los evangelios solo nos dicen su nombre. Para la reflexión personal, Jesús pasó la noche entera en oración para saber qué escoger y escogió a estos 12. ¿Cuál es la lección que sacas de aquí? ¿Recuerdas los nombres de las personas que están en el origen de la comunidad a la que perteneces? ¿Qué más recuerda de ellas? ¿El contenido que te enseñaron o el testimonio que te dieron? Oración final. Alaben su nombre entre danzas, haciendo sonar tambores y cítaras, porque Yahvé se complace en su pueblo, adorna de salvación a los desvalidos. Alabado sea mi amado Señor Jesús,